Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien o más que bien el día de hoy. Hoy es un día maravilloso, es el frabulloso día, dijera el sombrerero loco. Ok, hoy es el día en el cual tenemos tres supuestos que me gustaría explorar con ustedes, ¿sale? Tres supuestos que me llaman la atención, ¿sale? Ok, vamos a poner dos ejemplos hipotéticos y vamos a ver las diferencias y las vertientes que tienen los mismos, de principio a fin, para analizar el tema, ¿ok? Ahora, primeramente, tenemos que tener analizado lo que es la pentatónica que nos maneja Rubén Quintino sobre la definición de delito. Esta definición de delito se refiere propiamente a lo que manifiesta el Código Penal del Estado de México, muy puntualmente en su artículo, no recuerdo si es el octavo o el noveno, precisamente, que es tipicidad, conducta típica, perdón, típica antijurídica, culpable y punible. ¿Ok? Por eso se llama pentatónica, porque manifiesta 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿De acuerdo? Por eso se manifiesta como pentatónica y lo resumimos como conducta más tipicidad, más antijuricidad, más culpabilidad, más punibilidad. Y esto es igual a delito, en términos del Código Penal abducido. Código Penal del Estado de México lo manifiesta de esa forma. Ok, ahora bien, esto está reforzado en la jurisprudencia, ¿vale? Me parece que es la 2018, pero quiero corroborar, permítanme. No me acuerdo si es la jurisprudencia 218, 069, me parece, pero no estoy seguro. Quiero corroborar para que no haya dudas y se la lleven ustedes de tarea para leer. 2018, a ver si me aparece el registro. 169 o 269, 629, a ver. No, es el interés del consumidor, no. A ver, voy a usar herramienta de JurisLex, comparto pantalla brevemente. A ver, permítanme. Vamos a usar el JurisLex para buscar esa jurisprudencia rápidamente y la impriman y la lean con calma, que nos apoya nuestro tema para todos los estados. Vamos a usar, no consultar tesis, no, vamos a consultar por ordenamiento. En penal, consultar por ordenamiento, voy a usar el federal, Código Penal Federal, y me voy a la definición de delito, que es el artículo séptimo, y voy a ver la jurisprudencia que emana de él. Sale, portación, delito, elementos del tipo penal. 2007-869. Ok, esa es la que vamos a citar para el presente caso. 2007, perdón, 869. 2007-869. Ah, 2007, caramba, no 2001. Es el calor. Ahí está, perfecto. Elementos del tipo penal, ¿sale? Ahí nos habla precisamente de conducta típica antijurídica culpable, ¿sale? Esos son los elementos del injusto penal. Ahí esa jurisprudencia que es la 2007, ¿qué? 869, ¿sale? Nos manifiesta eso, ¿ok? Ahí la checan de tarea, la imprimen, por favor, para que refuerce lo que acabamos de manifestar. Ok, bueno, entonces tenemos ese supuesto. Ahora bien, el supuesto que tenemos es una persona que ingresa a la persona, bueno, ingresa a una tienda de conveniencia conocida como Grupo Walmart, ¿sale? Y agarra una lata de atún y la ingiere dentro del mismo, y él sale de la tienda como si nada, lo detiene el personal de seguridad, ¿sale? Y le dice que vio por las cámaras de videovigilancia que él se comió esa lata de atún, y él dice, ¿sabes qué? Yo estaba ejerciendo mi derecho de alimentarme, y manifiesta que precisamente por ese derecho a alimentarse no tiene la razón de iniciársele ningún tipo de proceso al respecto.
esta persona probablemente se comunique al 911 o directamente al número de la comandancia, retenga a la persona, ¿sale? Como se le retendría a un fardero o cualquier persona que roba dentro de la tienda, porque pues, este acto en sí es robar, ¿vale? En este sentido, tendríamos que citar el Código Penal del estado que le corresponda, ¿ok? En este caso voy a agarrar de ejemplo Estado de México, ¿sale? Código Penal. Es más, no, para que, como sé que todos ustedes son de diferentes estados, voy a agarrar el federal, ¿vale? Ay, tenía el físico, pero no recuerdo dónde lo aventé. Federal, Código Penal Federal, que nos va a manifestar el tipo penal de robo. Robo, ok. Robo. Ahí está, robo. 367 del Código Penal Federal. Aunque no aplique en este momento, en este supuesto, le va a aplicar el que le corresponda a los estados, pero vuelvo a repetir, lo estoy usando de ejemplo. El Código Penal Federal en el 367 manifiesta, en el artículo 367 manifiesta que es robo, ¿qué dice? Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella, con arreglo a la ley. Ok, ahora vamos a colocar rápidamente el texto aquí de lo que manifiesta la ley y vamos a analizar los sujetos dentro del proceso. Dice, comete el delito de robo, dos puntos, el que se apodera de una cosa ajena mueble, coma, mueble ajena, ¿ok? Coma, sin derecho y sin consentimiento. Sin derecho y sin consentimiento. Ajá. De la persona que puede disponer de ella. Una cosa ajena. Disponer de ella. Ok. Ok, ahora vamos a identificar sujetos del tipo penal. Sujeto activo, ¿vale? Sujeto pasivo, verbo rector y bien jurídico tutelado, ¿ok? Primero, el sujeto activo es él, ¿sale? El que se apodera, verbo rector, apodera, ¿ok? Él apodera, ¿sale? De una cosa ajena mueble, ¿sale? El bien jurídico tutelado es el bien mueble, ¿sale? Cosa, una cosa ajena mueble. Ahí puse dos veces ajena. Una cosa ajena mueble. Esta no iba acá. Ok. Entonces, una cosa ajena mueble es el bien jurídico tutelado, ¿vale? Cosa ajena. ¿Ok? Y dice, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella. Persona que pueda disponer de ella es nuestro sujeto activo. En este caso, sujeto pasivo, perdón. En este caso, el sujeto pasivo es el sujeto pasivo es la tienda, el grupo Walmart, ¿vale? El sujeto activo es el que se comió el atún. Él manifiesta, yo tengo el derecho constitucional manifestado en el artículo cuarto, donde manifiesta que es una garantía del Estado garantizarme una nutrición, ¿cómo se llama? Tal cual, déjeme checar. Ahorita agarro mi constitución, este es Código Nacional. Espérame, acá está. A ver, déjenme ver si no. Ese artículo se comieron mis perros, pero artículo cuarto, acá está. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, ¿no? Toda persona tiene derecho a la... es el párrafo tercero. Bueno, esta constitución no está actualizada, pero dice, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Ok. El Estado garantizará que él tiene eso y él manifiesta que sí tiene el derecho, ¿sale? Y por eso no se da el tipo penal, ¿no? Eso es lo que él está manifestando. Más sin embargo, llega la policía, le reportan que esta persona, llega a la autoridad, vamos a dibujar de rojo, policía, ¿vale?
le manifiestan que esta persona se consumió este atún dentro de la tienda y que se pretende salir sin pagar, ¿de acuerdo? En este supuesto, pues él ya consumió, ¿vale? Ya llevó a la consumación, no lo está pagando, ya consumó el delito. En términos del protocolo del primer respondiente, ¿vale? El protocolo nacional del primer respondiente le manifiesta que cuando tiene el conocimiento de un hecho ilícito, debe de iniciar la investigación. Le habla al Ministerio Público, ¿sabe qué, Ministerio Público? Acá hay una persona que se comió una lata de atún, me manifiesta el artículo 4º, párrafo 3º constitucional, que él tiene el derecho porque el Estado debe de garantizarle. El Ministerio Público le va a decir lo que le diría cualquier abogado, le diría, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, el Estado debe de garantizar su alimentación, pero el Estado no tiene convenio con Walmart para hacer valer ese artículo 4º, párrafo 3º. El grupo Walmart es una institución de comercio, ¿de acuerdo? En donde se comercian alimentos por el cambio de moneda, ¿sale? Por lo tanto, como el Estado no tiene ningún convenio para satisfacer las necesidades del pueblo en general, por tal razón, no puede hacer cumplir ese artículo. Si en el lugar en el que se encontrara se le diera alimentos a las personas, como pasaba en algún supuesto, voy a poner de ejemplo la campaña de México sin hambre, ¿sale? Y él le dan su plato de comida y no lo paga y lo consume, ahí sí, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahí el Estado estaba garantizándole la alimentación, ¿sale? Pero en este supuesto, como Grupo Walmart no es una institución pública, digo, no es una institución pública, sino una institución privada, ¿sale? En donde ellos ponen el precio de sus productos, ¿sale? Cumpliendo normas oficiales mexicanas, cumpliendo estatutos que se les piden, municipales, estatales e incluso hasta federales, si es que es necesario, ¿sale? En cuanto al pago de impuestos, ellos tienen el derecho de realizar la denuncia. Si te lo están denunciando, inicia el llenado de tu IPH, detén a la persona, coméntale la razón de su detención, que es robo, ¿sale? Inicias la detención por robo, lo detienes y lo pones sin demora a mi disposición en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue un delito en flagrancia. ¿Por qué? Porque fue detenido por esta persona, ¿sale? Que vio la consumación del delito y lo pone a su vez a su disposición a la autoridad más cercana, que es la policía, y a su vez la policía, en términos del artículo 16, párrafo 5º, lo pone, ¿sale?, a disposición del Ministerio Público. Y el Ministerio Público inicia proceso penal en su contra. Ahora, cuando él le manifieste al Ministerio Público, es mi derecho, yo tenía hambre, no tenía con qué pagar esa lata de atún, el Ministerio Público tiene la obligación, de todos modos, de iniciarle el proceso, ¿sale? En términos del 225 del Código Nacional, porque hay un querellante, ¿sale? Hay un querellante que es, en este caso, el Grupo Walmart, que inició la denuncia en su contra y dio conocimiento por parte de su guardia de seguridad a la policía del delito que se estaba cometiendo. Ahora bien, cuando se le asigna un defensor de oficio, porque si no tiene que pagar una lata de atún, no va a tener para pagar un abogado de oficio, un abogado particular, le van a asignar un abogado de oficio, que es su derecho en términos del 152 y del 100, no sé si es el 113 o el 109. Permítame. Ay, güey, acá están los videos de las audiencias. Es, ok, del 100, ¿sí es el 113? Sí, 113, en términos del 113, se le va a asignar el 113, fracción cuarta, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y entrevista en privado previamente con él, ¿sale? Igual a comunicarse con su familiar y con su defensor, ¿sale? Fracción segunda del 113, ¿de acuerdo? Ahora bien, en ese orden de ideas, se le asigna un abogado de oficio, él le manifiesta que él se comió lata de atún por estado de necesidad en el que se encontraba, entonces ahí el abogado, su estrategia, ¿de acuerdo?, propiamente va a manifestar lo que manifiesta el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual conocemos como una causa excluyente del delito, ¿sale? Pero el proceso penal sí se inicia, independientemente de que lo pueda sacar el abogado de oficio. El proceso sí se debe de iniciar. ¿Por qué? Porque debe de haber un registro de que esa persona cometió un delito. Por si lo vuelve a hacer, ya hay un registro previo. O si ya lo había hecho con anterioridad, saber si había un registro previo de ese tema, ¿ok? Y lo girará el informe correspondiente la OMECA, ¿sale?
que es la unidad de medidas cautelares, ¿ok? La que determina en el informe si esta persona ya ha cometido delito antes o no, y también el propio Ministerio Público en su acto de investigación, ¿ok? Ahora, en este supuesto, vuelvo a repetir, es el 405 el que nos habla de sentencia absolutoria. ¿Sale? Y que es una causa excluyente del delito. Del delito, propiamente. Y esta causa excluyente del delito viene en el Código Penal Federal igual, como estamos usando el federal, vamos a retomarlo. Me parece que es el artículo 15, pero vamos a confirmarlo. Causa de exclusión del delito, efectivamente es el artículo 15. El hecho se realice sin intervención, no, es la fracción primera. Se demuestre la inexistencia de algunos elementos que integran la descripción típica, tampoco. Se actúe con consentimiento del titular. Dice que el consentimiento sea expreso o tácito, tampoco. Se repela una agresión real, no, esa es la legítima defensa, ¿no? Más para abajo, se actúe por obra de necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, un peligro real, no ocasionando solamente por el agente, lesionando otro bien menor, no. La acción o la omisión se realice en cumplimiento de un deber jurídico o de un derecho, el ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, ¿no? Ok, ahí a lo mejor podría ser ese tema, pero cuando la capacidad se refiere al párrafo anterior, solo se encuentra considerable, no, disminuida, no. Ok. Al momento de realizar no tenga la capacidad, tampoco. Se realice la acción o omisión bajo un error invencible sobre algunos de los elementos esenciales que integran el tipo penal respecto de la licitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque cree que está justificada su conducta. A lo mejor ese podría ser el supuesto. El artículo 15, ¿sale? Es en la fracción octava, ¿vale? La fracción octava y es el inciso D, ¿de acuerdo? A lo mejor él vio un video en donde decía precisamente que pues su conducta no era un delito propiamente o era un tema de error invencible. Él consideró que era su derecho el comerse ese atún y por eso es que manifiesta ese tema. Bueno, aunque nosotros no conozcamos la ley nos aplica, ¿vale? Pero si creemos que nuestra conducta está justificada en ese sentido, voy a poner un ejemplo. Yo tengo gallinas, ¿sale? Y pues vivo en una zona rural, y en esa zona rural hay gavilanes, ¿sale? Son como un águila, pero se comen los pollitos, ¿no? Hay gavilanes o hay pumas, ¿sale? Vamos a imaginar. Y se mete un puma o un zorro a comerse mis gallinas, ¿sale? Y yo, pues por defender a mis animales, mato a ese puma, mato a ese zorro o mato a ese gavilán, y vamos a imaginar que es una especie en peligro. ¿La conducta que yo realicé es un delito? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque es una especie en peligro, ¿no? Entonces, sí es un delito lo que yo hice. Más sin embargo, yo creo que está justificada mi acción porque estaba yo protegiendo mis gallinas, ¿de acuerdo? Estaba yo protegiendo pues, mi patrimonio, porque mis gallinas son parte de mi patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que sí está justificada mi acción, pero no quiere decir que sea cierto, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Ahora, vamos a respaldar nuestro dicho. Vamos a respaldarlo. Ya saben que a mí no me gusta nada más con la ley. También tengo la necesidad de la dogmática, ¿sale? Porque, pues a veces es necesario para justificar nuestro dicho, ¿ok? Tiempo, trámite, inimputabilidad, ajustes, espérame tantito, ahí está, ya. Denme un segundito. Apenas lo estaba yo leyendo otra vez esa parte, pero no me acuerdo en qué página está. Hace un montón de calor, por eso me pongo el saco.
¿Hasta aquí hay alguna duda o todos vamos bien? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. Suposición, prueba, amparo, reconocimiento de inocencia, anulación, no. Causa de modificación, revocación, audiencia, trámite, recurso. No. Acá están. Causas. Están del 500 para adelante. Sentencia absolutoria, 571. Ok. Muy bien. Ok, sentencia absolutoria. Sale. Causa de tipicidad, no. Esto lo vamos a tener que pasar otra vez. Ya lo había pasado alguna vez con sus compañeros anteriores, pero ahora sí lo vamos a tener que volver a pasar. Me están reporte y reporte live. ¿Qué onda? Uno que les quiere regalar conocimiento y no se dejan. Ahí está, ya. Me reportan por inactividad. 2 minutos que me detuve. Falta de los elementos de un tipo penal, error invencible. También conocido en la doctrina como error de hecho esencial e invencible, en donde el error recae sobre elementos fácticos de la figura delictiva, excluyendo las circunstancias o elementos de otra naturaleza. Incluso la valoración típica, verbigracia, por ejemplo, el empleado de un velatorio de nombre Juan, que cree que introducir su pene en la cavidad vaginal de un cadáver, que era de sexo femenino, según certificado médico de función, y en pleno acto la mujer despierta, es decir, se encuentra viva, sin que Juan lo supiera, pero lo acusa del delito de violación, el cual no procede puesto que Juan creía erróneamente estar teniendo relación con un cadáver y no con una persona viva en estado inconsciente. Creo que la necrofilia es un delito en algunos estados, tengo entendido. Aún así estaba cometiendo un delito. A lo mejor no tan severo, porque a lo mejor la necrofilia no tenga una punibilidad tan alta como la violación de una persona viva. Claro que sí, ahí sí yo creo que la punibilidad debe ser muy diferente, ¿no? Muy interesante esa parte. Dice el autor Daza Gómez, al explicar este tipo de error en un hecho similar que analiza, expone: por nuestra parte pensamos que se está en presencia de un error de tipo, ya que Juan tenía como finalidad introducir su pene en un cadáver, teniendo una falsa creencia de la realidad en cuanto al elemento de muerte, por lo que existe un error en cuanto a los elementos del tipo, siendo este invencible, ya que Juan tenía una falsa apreciación de la realidad, o la realidad bien alterada, como dijeron hoy en día, ¿no? Por los certificados médicos que acreditaban la muerte de esta mujer. Además, en el supuesto de que fuera vencible el tipo penal de violación, no reviste la forma culposa, por lo tanto, no se le puede aplicar pena. A ver, vamos a estado con vamos a checar otro, porque no me convence el de error invencible. Acá está. Estado de necesidad justificante. Ok. En los casos de exclusión, investigar, resolver de oficio, no. El resultado típico que produce el caso fortuito, no. Atenta a las circunstancias. No sea realmente racional exigible a la gente. Ok. Vamos a analizar el estado de necesidad justificante. Cuando con el hecho delictivo se sacrifica un bien jurídico tutelado por la norma penal de un menor valor que el salvado, verbigracia, privar de la vida a un animal o causar daños en los bienes de terceros para salvar la vida de un ser humano, el estado de necesidad tiene como fundamento la ponderación de intereses, porque obliga a valorar concretamente cuál es el mal evitado y compararlo con el mal ocasionado, debiendo valorarse si se actuó conforme al ordenamiento jurídico. Aquí vamos con el ejercicio de un derecho. Ocasionar involuntariamente un hecho delictivo al ejercer una facultad particular autorizada por una norma jurídica. Verbigracia, colocar puntas filosas alrededor de un inmueble con la intención de marcar los límites con los predios contiguos y que a la vez sirva como advertencia de peligro para evitar robos u otros delitos. Pero un extraño se lesiona al tratar de brincar dichas puntas filosas para robarse los frutos del huerto. La conducta del propietario estaría justificada al ejercitar un derecho de propiedad de naturaleza civil, con fundamento en el artículo 841 y 842 del Código Civil para la Ciudad de México y los correlativos del Código Civil Federal. Ese es el ejercicio de un derecho. El cumplimiento de deber es otra cosa, que no va. A lo mejor él estaba manifestando, como dice, ¿no? Su artículo constitucional,
el cuarto párrafo tercero, que el Estado debe de garantizarle el alimento. Entonces el ejercicio de un derecho es el que nos vamos a alinear a ese, ¿ok? Conforme lo que acabamos de leer o analizar. No se preocupen, de todos modos esto lo vamos a ¿cómo se llama? A pasar a mano estos ejemplos que están interesantes. La opción de cumplimiento. Ajá, es en la fracción sexta, entonces, ya no es la octava, ¿ok? Ya es la sexta, nos actualizamos. Ok, borramos esto de acá, entonces la fracción sexta, el ejercicio de un derecho. Él les dice que está en ejercicio de un derecho. Y ok, el abogado defensor es el que debe de manifestar su defensa en términos del artículo 405, que en el de ejercicio de un derecho del 405, que ahorita le digo qué fracción es exactamente. 405. Ejercicio de un derecho. Causas de justificación, fracción segunda. Es la fracción segunda la que nos manifiesta precisamente de la sentencia absolutoria las causas de justificación. ¿Ok? Entonces, en la estrategia del abogado, cuando se le dé el control de detención, se va a determinar que es legal el control de detención, pero a la hora de que se le dé la imputación, la formulación de imputación, la audiencia de formación de imputación, el abogado va a manifestar que él estaba en el ejercicio de su derecho constitucional, el artículo 4, párrafo tercero, y el juez debe absolver a la persona, ¿sale? Pero va a quedar registro, a diferencia de una sentencia completamente absolutoria, ¿sale? En ese sentido, va a manifestar el juez, sí, efectivamente, si se demuestra, porque tiene que demostrar que el estado de necesidad que tiene la persona, o en este caso, no, perdón, el ejercicio de ese derecho, ¿sale? Tal cual, pues ahí el juez va a ser el que determine si la estrategia del abogado es válida o no, o incluso le puede formular la imputación, posteriormente formular la vinculación a proceso, dependiendo si se llega al plazo o renuncia al plazo. Si se llega al plazo, si renuncia al plazo o si duplica el plazo en términos del artículo 16 constitucional, en materia de vinculación a proceso, se le fije una medida cautelar, cualquiera que éste sea, puede ser firma periódica, entre otras. Son como 15 o 16 medidas cautelares. Determina esa parte y posteriormente, hasta el juicio oral, el abogado, en este caso el abogado de oficio, demuestre esto en juicio oral, ¿sale? Y ya posteriormente en la etapa de sentencia, pues el juez decrete que sí, efectivamente, darle una sentencia absolutoria, ¿vale? Puede ser, o que creo que lo que saldría más barato para todos, pues es que pague la lata de atún, ¿verdad? En ese supuesto, pues yo creo que saldría pague el bien jurídico tutelado que afectó, ¿de acuerdo? Repare el daño, tal cual. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ahora, voy a usar este mismo ejemplo, pero en otra situación muy diferente. Vamos a imaginar, no sé, un restaurante muy famoso. Sonata Grill. Me imagino que todos conocen el Sonata Grill. ¿No? Sonora Grill, perdón. Sonata. Sonata es un lugar de aquí del pueblo. Sonora Grill. ¿Sale? Esto mismo pasa en Sonora Grill. ¿Sale? Bueno, si no conocen Sonora Grill no pasa nada. Vamos a poner otro restaurante así lujoso. Aquí en Puebla sería el Vitorios, un restaurante italiano. No sé, otro ejemplo de restaurante. Italianis, la franquicia. Italianis, ok. Creo que va con doble N. Ajá. Italianis, ok. Esto mismo, el sujeto va al restaurante, pide frutti di mari, que son frutos del mar, es espagueti con camarón, con ostión, etc., ¿no? Pide bien, ¿no? Es un platillo que lo pide en gran comensal, que es para 5 personas. Dice, yo me lo acabo solito. Yo me lo he acabado solito, entonces sí sé que sí se puede. Ok, lo pide, el platillo cuesta alrededor de 700 pesos, ¿sale? Se pide una botella de un vino joven del 2011, que está aproximadamente como en 2,500 pesos, ¿sale? Ok, y se chuta su botella de vino con su frutti di mare, ¿sale? Sus frutos del mar. Ok, se lo chuta y dice, pues como el Estado debe de garantizar lo mismo, como el Estado debe de garantizar mi alimentación, pues ahí se ven, chatos. Y el hombre se va y lo detienen, ¿no? Lo detienen los trabajadores porque dicen, no,
Si lo dejamos ir, nos lo van a cobrar a nosotros, ¿no? Como pasa en la mayoría de los locales así. Lo detiene la hostess, ¿no? La hostess pide apoyo en cocina, los de cocina salen casi con los machetes de la cocina, los cuchillos, no machetes, no, los cuchillos, ¿no? Salen con los cuchillos de la cocina, ¿no? A ver, hermano, ¿pagas o pagas, no? O pagas o fierro, ¿no? Casi. Y dice, no voy a pagar, es mi derecho constitucional, artículo 4, párrafo 3, donde manifiesta que el Estado debe garantizar mi alimentación y no voy a pagarte tus 3,200 pesos de tus platillos. Aparte, estaba bien culera la comida, ¿no? O sea, se avienta el ese. No te preocupes, ahorita lo resolvemos. Y le llaman al 911, le llaman a la comandancia. ¿Sabe qué? El señor fulanito de tal se echó un platillo de 700 pesos, una botella de 2,500 pesos y dice que el Estado debe de pagar. Y aquí alguien debe de cobrar, ¿por qué? Porque el Italianis, el Sonora Grill o el Vitorios, ¿sale? Somos cualquiera de esos tres particulares que rinden el servicio de comida y cumplimos con los lineamientos de registro laboral, normas oficiales mexicanas, de salubridad, de permiso de funcionamiento, de protección civil, ¿vale? Y por lo tanto, como estoy yo pagando todos mis impuestos, quiero que venga una patrulla en este momento a que determine la situación, ¿vale? Llega el policía, igual, lo mismo. Policía le dicen, ¿sabes qué? El que está ahí sentado, ese cabrón, se comió el frutti di mari, la botella de 2,500 pesos, que estaba bien pinche cara, ¿vale? Se lo comió todo, ¿vale? Y ahora dice que el Estado debe pagar. Y aquí está la cuenta. Y aquí está el video donde entra. Y aquí está el video donde está comiendo el señor, ¿vale? Y yo estoy señalándolo, ¿ok? Se cumple el supuesto del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos manifiesta el 146, ¿ok? Supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende por flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. No. Inmediatamente después de cometerlo es detenido en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, ¿no? Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o que hubiera intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se encuentre con información o indicios que hagan presumir fundadamente que interviene en el mismo. Si tengo la grabación de él entrando al restaurante, la grabación de él comiendo esa comida y la grabación de que se quería salir sin pagar, ¿tenemos los indicios? Sí. Sí, tenemos los indicios. El señalamiento, ¿sale? ¿Se cumple el supuesto de flagrancia? ¿Sí o no? Sí. 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 Y ya analizamos el tipo penal de robo conforme al Código Penal Federal, el artículo 367. ¿Se cumple el supuesto del sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico tutelado? ¿Sí se cumple? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en ese supuesto que ya analizamos, se inicia el proceso penal, es deber de la autoridad, la obligación del policía, hasta les digo en dónde viene, no. Perdón, disculpa, tengo gripa y estoy con el mentado ventilador, pero bueno. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales manifiesta obligaciones del policía. El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. A ver, va a decir, usted oficial, en términos del 132, tiene que respetar mis derechos humanos manifestados en la Constitución. Es mi derecho humano comer porque el Estado me lo debe de garantizar. En términos del artículo cuarto párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Entonces, manifiesto yo que es mi derecho y como usted tiene que cumplir la Constitución, usted no me puede detener. Permítame tantito. Aquí también dice en el mismo 132 que yo actúo bajo el mando del Ministerio Público. Agarra su teléfono el policía, a ver, MP, oiga, ¿sabe qué? Aquí me están diciendo que no estoy respetando un derecho humano porque dice que el señor tiene derecho a comer, ¿sale? Si sucede eso en un puesto callejero, ¿pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Llama al policía y le dice, ¿sabe qué? Al Ministerio Público, oiga, me está diciendo que viola un derecho humano, que es su derecho en términos del 132 y del cuarto constitucional, párrafo 3,
que es su derecho a comer gratis, ¿no? Porque el Estado debe de garantizarlo. Lo detengo, lo dejo ir, ¿qué hago, MP? El MP ejerce el Ministerio Público, lealtad, el 131, obligaciones, los 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: vigilar en toda investigación de delitos se cumplan estrictamente los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Ah, pues dice que yo tengo que cumplir los derechos humanos. Espérame, vamos a seguirle. Recibir denuncias o querellas que le presenten de forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de la disposición. Él tiene la obligación de, que de recibir la denuncia. En ese supuesto, cuando el policía le dice, él está recibiendo la denuncia vía telefónica. ¿Vale? Está recibiendo la denuncia, dice, ok, sí, dile al de Sonora Grill o al de Italianis o al de Vitorios que mande a alguien acá a realizar la denuncia correspondiente y tú mientras detén a esta persona y pon la disposición de inmediato, llena el IPH correspondiente y sigue las reglas del protocolo nacional, el primer respondiente, la de cadena de custodia, la de traslado, todas síguelas, por favor, ¿sale? Para que me lo puedas traer a esta persona y me traigas tu IPH bien llenadito, por favor, para que te lo firme, ¿sale? Pum. El policía lo detiene, ¿sale? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está cumpliendo su obligación en términos del 131, fracción segunda, ¿sale? Y igual, fracción tercera, ejercer la conducción y mando de la investigación de los delitos, para lo cual debe coordinar con policías y peritos durante la misma, ¿sale? Entonces, ahí está cumpliendo el Ministerio Público su obligación, el policía está cumpliendo su obligación también en recibir la denuncia, ¿sale? En el 132, fracción primera, ¿sale? Realizar la detención en los casos que autoriza la Constitución, debiendo hacer saber a la persona detenida los derechos que se otorga, fracción tercera. A ver, papi, te estoy deteniendo por el delito de robo. Ya me dijo el Ministerio Público que sí, por robo, ¿sale? Y tus derechos son, vienen en el IPH, no se preocupen, ¿sale? En el IPH vienen sus derechos, él los firma cuando firma el IPH, que sus derechos están en el 113, si me falla la memoria, ajá, 113, ¿vale? Ajá, en el 113, más el 20 constitucional. También el 16 constitucional se hace cumplir por el policía en la fracción, en el párrafo quinto, que está cumpliendo el caso de flagrancia o caso urgente. En este caso, flagrancia no es caso urgente. En caso de flagrancia lo está haciendo cumplir, ¿ok? Ahora, ya lo está haciendo cumplir y ocurre exactamente lo mismo. Lo detienen, le dan un defensor de oficio, el defensor de oficio firma, ve su declaración. Sí, yo me lo comí. Yo acepto que sí me lo comí, pero estaba haciendo valer mi derecho del artículo 4 constitucional, párrafo tercero. Y el Ministerio Público va a decir, ¿no sabes otra, papi? Ya van como 10 veces que dices lo mismo. Ok, está bien, firma tu declaración. Dale. Ahí está tu abogado presente. Perfecto. Entonces, él manifiesta esa parte, el abogado lo manifiesta y pasa lo mismo, ¿vale? Sí, sí lo pueden sacar libre, pero si es obligación del Ministerio de Policía, ¿vale? Iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque es obligación tanto del policía como del Ministerio Público recibir las denuncias. Es obligación tal cual, ¿ok? Entonces, en los dos supuestos, tanto en el Walmart como en el Italianis, como en el Sonora Grill, como en el Vitorios y como acaban de preguntar en TikTok, también en un puesto callejero, los tacos debajo del puente, ¿no? Los tacos que le llaman tacos de muerte lenta, ¿no? Que son tu carne asada, tu guacamole, tu salsita, tu limón y tu sal. Pinches tacazos y al rato en el baño, ¡ay, me estoy muriendo! ¿No? Por eso dicen tacos de muerte lenta. Ok, de hecho, y no le pagas, igual te detiene el taquero, ya sea con machete en mano o con lo que te detenga, o te metes fregadazos, llama a la policía. Sí, yo le pegué, pero el cuate se iba a pelar sin pagarme los tacos. No manches, se comió 20 tacos y no quería pagar y 2 cocas de vidrio. ¿Qué se cree este hombre? Y todavía me dice que el Estado debe de garantizar. ¿A mí quién va a pagar? La carne que ya usé, el guacamole que ya usé, la salsa que ya usé, las cocas. ¿Quién va a pagar todo eso? No, este hombre no se puede ir así. De igual forma. Así fuera el puesto de jochos de la esquina de mi casa, lo mismo. El supuesto es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la obligación de la policía y la obligación del Ministerio Público es exactamente la misma en cualquiera de los supuestos. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Sí, perfecto, está bien. Ok. Bueno, espero que haya quedado más que claro. Ahorita detengo la grabación para que la tengan ustedes. En caso de cualquier duda, por favor háganmela saber, ya sea por WhatsApp o por cualquier medio digital.
Espérame un tantito.